Este domingo 26 de octubre se va a llevar a cabo la muy enredada, la muy complicada por todo el trámite consulta del pacto histórico para definir dos asuntos. Uno, su candidato a la presidencia. Ahí estamos viendo la tarjeta electoral que al final van a reclamar los integrantes del pacto. Y dos, la consulta para saber quiénes van a ser sus aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes. Digo, ha tenido tantos líos jurídicos esta consulta, pero finalmente ve la luz y se va a llevar a cabo este domingo. Señor registrador Hernán Penagos, buenos días. Ricardo, buen día. Cordial saludo para usted, todo el equipo de trabajo y para la audiencia. ¿Cuánto costó esta consulta, registrador? Alrededor de 200.000 millones de pesos. 130.000 millones, todo el apoyo electoral, y los otros 70.000 millones en todos los temas internos, personal y demás de la registraduría. ¿De dónde sale esa plata, registrador? Del presupuesto general. La registraduría, Ricardo, en sus tareas electorales actúa por demanda, es decir, en función de las necesidades, solicita al Ministerio de Hacienda los recursos para los procesos electorales. Ejemplo, cuando, por ejemplo, se hace necesario convocar una elección de alcaldía por una nulidad o por cualquier circunstancia de esas, lo que hace la registraduría es verificar el censo, llevar a cabo el presupuesto, radicarlo en el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda desembolsa los recursos. Entonces, obviamente se trata de recursos del presupuesto general de la Nación. ¿Costaría lo mismo la consulta si la hubieran hecho varios partidos o costaría más? Si fueran varios partidos, aumentaría un poco. Es decir, en la medida del número de consultas, pues exige un mayor material, diferentes tarjetas electorales, y eso obviamente incrementaría un poco el valor de la consulta. Pero en general, digamos que hay unos gastos que pudieran ser comunes a 1 o 20 consultas, y el ingreso marginal correspondería a las tarjetas electorales. Claro. ¿Cuántas personas, registradores, están concentradas en la preparación y en la logística de esta consulta del domingo? Bueno, en relación con equipo, digamos, de apoyo, supernumerarios, testigos electorales, jurados, pues son miles. Por ejemplo, de la registraduría pueden ser cerca de entre 10 y 14.000 personas las que están, digamos, hoy desplegados por todo el territorio nacional, más otro tanto de personas que se convocan para esta jornada, es decir, para estos días, es decir, además de los equipos supernumerarios, un equipo de apoyo adicional que tiene que ver con supervisores, delegados de puestos, de mesas. Entendamos que se trata de 20.000 mesas de votación en 13.400 puestos en todo el territorio nacional, 100.000 jurados que fueron capacitados, todos ellos. Es una labor muy compleja que se tiene que hacer en menos de una semana. Recordemos que lo que ha ocurrido en los últimos días es que el pasado domingo tuvimos unas elecciones de consejos de juventudes, y a los 8 días una consulta popular. Eso es un despliegue pues que no es sencillo, que requiere unas capacidades muy grandes. Ya están capacitados los 150.000 jurados de votación. Los puestos rurales son alrededor de 3.200. Luego se trata de un despliegue muy grande, al margen también, obviamente, del despliegue que tiene que hacer la fuerza pública para poder garantizar la seguridad en todos estos comicios. Y mire, sobre esos puestos en las zonas rurales, registrador, le quiero preguntar porque integrantes del pacto histórico se están quejando en las últimas horas diciendo que no se ha permitido o no se han instalado mesas de votación en algunas zonas que ellos consideran clave para sus votantes, que hay traslado de mesas o que simplemente no las instalaron y que eso va a causar un perjuicio porque van a tener menos votantes. ¿Eso pasó? ¿Eso está pasando? Bueno, lo que ha ocurrido es que los puestos de votación, y eso ha sido histórico, Ricardo, se ubican en función del despliegue de las tropas y de las capacidades de la fuerza pública. La fuerza pública tiene un plan que se conoce como el Plan Democracia. Y con fundamento en ese Plan Democracia, de acuerdo a los puestos de votación, hacen los correspondientes despliegues. Entenderá que la registraduría no puede llevar material electoral, garantizar la seguridad de los jurados, de los testigos, de los votantes, si en ciertos lugares no tenemos la garantía del despliegue de todas las tropas y capacidades de la fuerza pública.
¿Qué ha ocurrido? Nada diferente a lo que ha ocurrido en múltiples consultas, pues que no se trata de una elección ordinaria donde se instalan 125.000 mesas, aquí se instalaron 20.000, pero le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la consulta del Partido Liberal, que fue semejante a esta, se instalaron 9.400 mesas, es decir, hoy estamos casi que doblando, mucho más que doblando las capacidades de mesas de la consulta que se llevó a cabo en el Partido Liberal el pasado, o más bien el año 2017. Luego se trata de una consulta con unas capacidades inmensas, 20.000 mesas en todo el territorio nacional no es un tema menor, y aquí, insisto, lo que estamos haciendo es llevando las mesas a los lugares y capacidades que están garantizados por la fuerza pública. Ha sido siempre de esa manera. Entenderá Ricardo que en una elección ordinaria votan 21 millones de personas, luego obviamente las despliegues son diferentes. Sí, es distinto una elección de esa magnitud a esta consulta. Registrador, tenemos que meternos en los dolorosos, las preguntas que son complejas, porque lo decía en la introducción, esta consulta se ha convertido prácticamente en una novela, por todos los capítulos que ha tenido, los enredos judiciales, jurídicos, legales, incluso políticos. Pero le voy a preguntar por el último, el más reciente. El pasado miércoles, el pacto histórico, bueno, realmente los tres partidos que tienen personería jurídica, que son el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, sí, correcto, les enviaron una carta a usted, registrador, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría diciéndoles que se están bajando dos partidos y que queda solamente siendo una consulta del Polo Democrático, que se bajan el Partido Comunista y la Unión Patriótica. ¿Eso es posible? ¿Esa solicitud tiene vigencia hoy? ¿Esta consulta va a ser interna o interpartidista? Bueno, esa solicitud que fue radicada ante el Consejo Nacional y la Registraduría, o más bien ante la Registraduría Nacional, lo que llevó a cabo la Registraduría fue darle traslado de esa solicitud al Consejo Nacional Electoral para que defina los efectos de esa declaración. Como quiera que se trató de dos partidos, no de las tres organizaciones, pues la consulta se mantiene, y se mantiene porque está definida en los plazos, porque está dentro del calendario electoral, porque ya se vencieron los plazos para las modificaciones y la registraduría debe llevarla a cabo. Así que, si me pregunta acerca de cuáles son los efectos de esa digamos, desistimiento por parte de esas dos organizaciones, yo lamento decirle que no podemos responder desde la registraduría porque no somos competentes para eso. Entenderá, Ricardo, que se trata del Consejo Nacional Electoral, o mañana un juez de la República el que defina cuáles son los efectos de esas decisiones que adoptaron los partidos los pasados días. La registraduría se encarga de organizar, gerenciar y administrar el proceso electoral, y el Consejo de hacer inspección, vigilancia y control y definir los temas de consultas. Lamento mucho, pero la registraduría no puede ni siquiera opinar, porque creo que no correspondería ni iría al caso. Tendrá que revisar el Consejo esa decisión. Ahora, aquí hay un tema muy importante. El próximo 8 de diciembre, los partidos en Colombia deberán manifestarle al Consejo Nacional Electoral si van a participar o no de las consultas del mes de marzo. Pues bien, a partir de ese 8 de diciembre se activa la competencia del Consejo Nacional Electoral para determinar cuáles partidos, en qué forma, con qué coaliciones pueden participar en las consultas del 8 de marzo. Sí, registrador, como esta historia de la consulta del pacto histórico ha tenido tantos capítulos en una novela que parece no terminar, el tarjetón finalmente es el que estamos viendo en pantalla, no se va a volver a imprimir. Y está la foto de un candidato que ya se bajó de la consulta, que es Daniel Quintero Calle. ¿Qué va a pasar con los votos, con los tarjetones que aparezcan marcados para ese candidato? ¿La registraduría el domingo los va a contar y podría darlo a él incluso como ganador? Bueno, recordemos lo siguiente, y esto es muy importante también destacarlo. El papel de la registraduría es el siguiente en materia de conteo de votos. La registraduría, a través de los jurados de votación, realiza el escrutinio de mesa. Se encarga también del procesamiento de los resultados, la transmisión, la divulgación y la publicación de los resultados. Pero quien le corresponde definir, digamos, los efectos formales de esos resultados es a las organizaciones políticas, es decir, son esos partidos los que declararán formalmente los resultados. ¿Y a qué me refiero? Los que dirán cuál es el orden final de las listas a Cámara, cuál es el orden final de las listas a Congreso y cuál fue el resultado de los postulantes a presidencia. La registraduría
procesa y publica los resultados y ellos la determinarán. Hasta el momento la registraduría contabilizará todos los votos. ¿Y por qué lo hará? Porque recuerden ustedes que las consultas en Colombia son convocadas, solicitadas por los partidos políticos, no por las personas. En un país, o más bien como está definida la ley 1475, no pueden 3 personas solicitar una consulta a la registraduría. Como quiera que se trata de partidos políticos, nosotros simplemente obedecemos a las definiciones que realicen los partidos. Por ahora se mantienen y los efectos de eso pues se definirán en el futuro por parte del consejo de un juez. Es decir, ¿los votos por Daniel Quintero se van a contar? De acuerdo, se van a contabilizar los votos por todos los que están participando y se van a publicar. Ya el partido definirá cuáles son los efectos de esos votos. ¿Y por qué se van a contar? Porque los partidos no nos han expresado opinión diferente. Es decir, son ellos los que deben escribirle a la registraduría para desistir de uno u otro proceso, desistir de uno u otro de los postulantes. Lo que hicimos nosotros con esas comunicaciones que hemos recibido de personas particulares, pues es trasladarla a los partidos para que definan el futuro respecto a esa solicitud. Sí, señor registrador, la gente que decida salir a votar este domingo recibe ¿cuántos tarjetones o tiene que pedir alguno? Porque esta, si bien decide el candidato entre esta consulta del Pacto Histórico para las presidenciales, también define listas de Cámara y Senado. ¿A todo el mundo le entregan cuántos tarjetones? Recordemos que el derecho político en Colombia es un derecho individual, es decir, cada ciudadano decide si participa de uno de los 3 estamentos, pero en general en las mesas de votación estarán las 3 tarjetas, se entregarán las 3 a cada una de las personas que quieran ejercer el derecho al voto y bueno, ellos ya definirán si optan por marcar una o las 3 tarjetas. Eso es una decisión del votante, se le entregarán las 3 tarjetas a todos y el votante decide cómo ejercer su derecho político. Sí, señor registrador, usted ha dado el dato, 20.000 puestos o mesas de votación en Colombia, pero quisiera preguntarle, para los colombianos en el exterior que están con la expectativa de participar en esta consulta, ¿lo van a poder hacer? ¿Va a haber mesas de votación fuera del país? La registraduría no ha definido, no estableció mesas de votación en el exterior. Esto se trata de un proceso que es titánico. Unas elecciones ordinarias en Colombia se organizan en año y medio, año y 3 meses. En el caso de consultas, en menos de un mes se tiene que poner a disposición todo en andamiaje para 39 millones de personas. En el exterior era imposible poder convocar la ciudadanía a través de este mecanismo por varias razones. La primera, porque hay que convocar cerca de 164 consulados. La segunda, porque no olviden que en el exterior se vota durante una semana completa. Luego, llegar ese material electoral a esos lugares es absolutamente complejo. Usted revisa, por ejemplo, cómo es la logística para llevar material electoral a China, a Australia, algunos otros países de Asia, y el material debe llegar cerca de 50 días antes por los temas migratorios de cada una de esas naciones. Luego, en el exterior, la registraduría no convocó. Entiendo que esos partidos estaban desarrollando algún mecanismo tecnológico para permitir el voto en el exterior, pero la registraduría es ajena a eso. ¿Eso es válido, registrador? Esa plataforma electrónica que estaba intentando promover un sector del pacto histórico para recibir los votos en el exterior, ¿eso lo contabilizaría la registraduría? No, la registraduría no contabilizaría ni un voto, planteado o propuesto a través de mecanismos diferentes a los organizados por la registraduría. Pero sí es válido, si un partido determina que quiere definir a través de un método interno una forma de votación a la población en el exterior, lo pudiera hacer, pero la registraduría es ajena, no tenemos nada que ver con eso, no los contabilizamos, no los publicamos, mucho menos los procesamos o llevamos a cabo escrutinio sobre él. Eso ya es una decisión interna, nosotros no tenemos manejo sobre esa circunstancia y tampoco sobre esos resultados. Por eso es, Ricardo, que nosotros a partir de las 4 de la tarde, una vez cerrado, lo que procedemos es a contabilizar los votos a través de los jurados de votación, 100.000 que están ya capacitados, y les entregamos los resultados a los partidos para que declaren los resultados, de manera que si tienen otros mecanismos de elección, pues definan cuáles son los resultados finales. Claro, pero ahí no estamos en lío, registrador, porque ustedes hacen un conteo de votos, la registraduría, que es lo que encuentran los jurados en cada una de las mesas.
pero lo que usted me está diciendo, y le pregunto si le entiendo bien, es que el pacto histórico, por ejemplo, podría sumar lo que dice la registraduría con un resultado que ellos eventualmente obtengan desde el exterior en una plataforma electrónica sin que haya veeduría. Ellos podrían sumar y decir, mire, la registraduría aquí nos dijo que hubo 1 millón de votos y en el exterior sacamos 2 millones de votos, entonces el pacto dice sacamos 3 millones de votos en la consulta. ¿Ese resultado es válido sin que haya veeduría de si fue real o no la votación en el exterior, que no tiene ningún tipo de control por parte de autoridades colombianas? Suena extraño, pero sí puede ser. Y puede ser porque se trata de mecanismos internos, es decir, de elecciones donde son los mismos partidos los que están definiendo sus estamentos. Luego, esa circunstancia es válida. Cosa diferente fuera, por ejemplo, en unas consultas en las que existieran diferentes coaliciones y nosotros desde la registraduría definiéramos la votación en el exterior. Pero en el caso de este tipo de consultas, donde los estamentos están definidos por una misma colectividad, si se quiere pensar así, es decir, todo un grupo que se coordina, pueden hacerlo. Esas veedurías tendrían que definirlas de manera interna, porque también hay competición al interior de ellas. Tendrían que establecer los mecanismos para verificar o no esos resultados. Por eso le decimos que nosotros nunca declaramos los resultados ni hacemos escrutinio sobre esos resultados. Nuestra obligación llega hasta la publicación de los resultados que procesemos dentro del territorio nacional, de manera que sean los partidos los que terminen definiendo. Por ejemplo, si después de publicados los resultados existen reclamaciones por parte de quienes están aspirando, todo ese procesamiento tiene que llevarlo a cabo directamente el partido o los partidos a través de unos protocolos internos que tengan que definir. En las consultas hay que tener mucho cuidado, porque en las consultas la registraduría no declara resultados a modo de escrutinio, por eso no se convocan a los jueces de la República, son mecanismos internos frente a los que cada partido tendrá que definir cómo hace el procedimiento formal y cómo declara los resultados para que tengan efectos jurídicos. Registrador, estamos ante un escenario, y se lo pregunto con respeto porque la culpa no es suya, la culpa sería de la ley en caso de que sea afirmativa la respuesta, de que un partido político acude a movilizar todo el aparato electoral, gastándose 200.000 millones de pesos del bolsillo de los colombianos en épocas de estrechez fiscal, para una consulta que no es vinculante, es decir, para una consulta en la que perfectamente podrían ellos decidir que el ganador no es el que sacó más votos según la registraduría, sino el que ellos computen con los votos en el exterior. ¿Realmente estamos ante ese escenario? Movilizar todo el aparato electoral, gastarse 50 millones de dólares en una consulta que no es vinculante y que ellos podrían cambiar los resultados. Pues Ricardo, la pregunta si es vinculante en la medida en que los efectos jurídicos de la consulta conforme a la ley 1475 pues están evidenciados y digamos eso digamos significa que ya se van a dar unos resultados conforme a los estamentos que están definiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como se trata de decisiones para toma de decisiones internas de los partidos, en este caso, los partidos pueden definir mecanismos adicionales para el conteo o para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho. Así ha sido definido históricamente. Pocas veces se ha ocurrido decir que los partidos utilicen mecanismos alternos, pero se ha llevado a cabo. Por ejemplo, en el 2021 el Polo Democrático estableció unas consultas internas y también tuvieron unos mecanismos que permitieron elegir unos estamentos al interior de su organización política. Pero sonará extraño, pero es válido. Los partidos políticos pueden definir unos mecanismos especiales para también escuchar las decisiones de sus militantes o en general de la población y con eso tomar las decisiones del caso. Por eso le digo, en este tipo de consultas la registraduría nunca declara resultados, simplemente los procesa y los comunica, es decir, los publica. Aquí, por ejemplo, no tenemos comisiones escrutadoras, donde se convocan miles de jueces para que declaren los resultados en cada uno de los municipios de Colombia. Son los partidos los que de manera individual deben declarar esos resultados, resolver inclusive las reclamaciones y al final formalmente señalar cuáles son los resultados para cada uno de los estamentos. Registrador, si yo salgo a votar este domingo, ¿quedo de alguna manera comprometida
con el pacto histórico, es decir, entro a ser miembro de ese partido político, voy a recibir publicidad de ellos, mis datos se les entregan después a ellos, digamos, cosas como el número de mi cédula, toda la información que hay en la registraduría, o qué pasa si yo salgo a votar este domingo y no soy del pacto histórico. No, esto se trata de una consulta popular, es decir, están convocados 39.800.000 personas para ejercer el derecho. Quienes quieran salir a votar este domingo no adquieren ningún tipo de militancia con ningún partido. Como se trata de una consulta popular, es una decisión de los partidos convocar a toda la ciudadanía y no a su equipo de militantes. Luego, la ciudadanía ni queda vinculada a un determinado partido político, pero además pueden también ejercer su derecho en el mes de marzo por una u otra colectividad. Esto no implica ningún tipo de militancia. Las 8 de la mañana, 3 minutos, es el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, con nosotros, hablando de los preparativos y de la polémica por la consulta del pacto histórico del próximo domingo. Registrador, muchas gracias y muchos éxitos. Cordial saludo, Ricardo. Muchas gracias, todo dispuesto para ese proceso. Que esto salga bien, que esto salga bien. ¿Hay algún tipo de alerta frente a posibles alteraciones del orden público? ¿Hay alguna amenaza específica o hay tranquilidad por ahora entre las autoridades? Pues tranquilidad, por ahora no hemos tenido ningún tipo de alerta. Acaban de pasar las elecciones de los consejos de juventudes que también se llevaron a cabo con total normalidad. En un rato, en una hora, estaré reunido con el ministro de Defensa y toda la cúpula militar para terminar de afinar detalles en relación con los temas de seguridad, así que por ahora no tenemos ninguna alerta pues que sea destacable. Eso es muy importante, registrador. Muchas gracias y muchos éxitos en la jornada de este domingo. Cordial saludo, Ricardo.